me acordé de un gran suicida de la Biblia, Sansón. Dijo, muera yo y los filisteos conmigo. ¿Qué pensará Dios? Menos mal que no es problema mío. Porque miren que es un suicidio diferente, ¿eh? No es ni el de Judas Iscariote, ni el de Saúl, ni el de ese profeta que se enojó cuando Jonatán no le llevó el apunte y se suicidó, sino que es el suicidio de un juez de Israel que después de haber sido prisionero por culpa de sus propias debilidades, cuando recuperó la fuerza, estando en el templo del dios Dagón, tomó las columnas del templo aprovechando su vigor y sabía que moviendo esas columnas el templo caería sobre toda la gente, sobre todos los filisteos que estaban allí. Tanto que la Biblia dice que murió más gente esa noche con lo que hizo Sansón que lo que había matado él durante toda su vida, y eso que había producido gran cantidad de muertes en las guerras. No les pregunto qué piensan ustedes, porque es un problema de Dios. Hay muchos suicidios que son problemas de Dios, menos mal, menos mal. Hoy estábamos con Rosita en el centro haciendo un trámite y encontramos, no voy a dar el nombre porque sería doloroso, encontramos a una hermana ya mayor cuyo esposo se suicidó cuando al poco tiempo de empezar nosotros nuestro pastorado acá en Arroyito. Y la encontramos a ella y a la hija todavía evidentemente bajo el efecto de aquel suicidio ocurrido hace más de 20 años. Los suicidios dejan muchas huellas en los que se quedan. Y eso es difícil de explicar y de dar respuestas. Simplemente digo que el tema del suicidio por ahora lo dejamos ahí. Piensen en Sansón y piensen en lo difícil que es para nosotros los seres humanos juzgar acerca del heroísmo o no de alguien, como el caso del sargento Cabral, por ejemplo, o de tantos otros héroes que en la guerra pusieron su pecho para morir ellos y salvar a algún compañero, algún amigo, algún general, alguna persona indispensable para el éxito en la batalla. Resulta que como nos mudamos hace ya 3 meses, en casa aparecen toda clase de cosas que uno ni se acuerda que las tenía. Y por ahí el otro día, pero eso fue después del martes pasado, encuentro este librito. Se llama La vida después de la muerte. Y abajo hay una pregunta que dice, ¿dónde están los muertos? Entonces digo, qué interesante, es un libro evangélico, ¿eh? Tiene algunas macanas por ahí que son medio exageradas. La última parte es una visión de me parece que debe ser medio pentecostal, una señora que escribe al final, que se llama Marieta, y que cuenta lo que le pasó durante 9 días que estuvo en el cielo. Me parece medio raro el asunto, ¿no? Porque se fue al cielo 9 días y volvió, se murió y después resucitó a los 9 días, me suena raro. Pero está a título de ilustración, más bien es un cuento. Pero hay quienes han ido al cielo. Ustedes busquen en 1 Corintios capítulo 12, después vuelvo al librito ese. Segunda Corintios, yo dije primera, me equivoqué. Segunda Corintios capítulo 12. Leemos desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Después Pablo reconoce que es él, que el que tuvo ese arrebatamiento es él, porque dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo,
si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, diría la verdad que ese hombre fui yo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, las revelaciones son las que tuvo en ese viaje al paraíso. Así que ya sigue entusiasmado y va diciendo que es él, ¿no? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta aquí es claro el proceso. Empieza hablando de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y después dice, soy yo. Está diciendo, esta es mi experiencia. ¿Cuándo fue esa experiencia? No es muy difícil encontrarlo. Vamos a buscar en Hechos, que cuenta las cosas que le pasaban a Pablo, que le podría haber pasado 14 años antes de escribir a los Corintios. Cuando él escribió a los Corintios, hacía rato que la iglesia de Corinto estaba. Entonces, en Hechos capítulo 14, vemos algo que le ocurrió a Pablo cuando viajaba con Bernabé en el primer viaje misionero que hizo Pablo. Pablo hizo varios viajes misioneros. Los viajes misioneros de Pablo duraban años, porque en aquella época no se iba en avión, se iba en barcos o en caravanas lentas, de modo que para hacer giras como las que hacía Pablo tardaba 2 o 3 años, a veces más, después se quedaba varios años, después salía de nuevo. Tenemos que pensarlo en los tiempos de antes. Y en ese primer viaje, cuando anduvieron por Iconio, pasaron de un lugar a otro y llegaron a la ciudad de Listra, Hechos 14. Y allí se cuenta la historia desde el versículo 8, que en Listra había un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y este oyó hablar a Pablo, el cual, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter, el dios más importante del panteón romano y griego. Y a Pablo Mercurio, otro dios, porque era el que llevaba la palabra. Bueno, sigue contando la historia de que empezaron a adorar, querían adorarlo a Pablo y a su compañero Bernabé, considerándolos dioses. Y ellos trataban de impedir eso, pero dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es ahí cuando es arrebatado al tercer cielo. Es la única ocasión en que la Biblia dice que la gente creyó que Pablo estaba muerto. Y cuando apedreaban a una persona, no la apedreaban con cascotitos, ni siquiera con los cascotes que se tiran en una cancha. Los apedreaban con tremendas rocas, con tremendas piedras. Estaban familiarizados, sabían perfectamente cuándo una persona moría a consecuencia del apedreamiento. Entonces quiere decir que realmente ellos lo dieron a Pablo por muerto y se fueron. Y luego dice el pasaje que los discípulos lo rodearon y entonces se levantó y entró en la ciudad. Ahora, una persona apedreada de esa manera solo puede recuperarse de modo milagroso. Levantarse y entrar a la ciudad, y no solo eso, sino salir con Bernabé para Derbe y seguir su gira de predicación. Pero cuando allí le dieron como muerto, era exactamente 14 años antes de escribir la segunda carta a los Corintios. Así que ese es el momento en que Pablo cuenta eso. Entonces ahora sí, volvemos otra vez a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, donde estábamos recién en el capítulo 12, y entonces nos damos cuenta que Pablo se refiere al acontecimiento que está descrito en Hechos capítulo 14, y dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? A ver,
¿Cuál es el primer cielo? El que está alrededor, donde vuelan los pajaritos, donde van los aviones. Bueno, ese es el primer cielo. No es el segundo cielo, hablamos de la manera de pensar de aquella época, porque Pablo está escribiendo hace casi 2000 años. Entonces, para él, el primer cielo era el cielo donde se mueven las nubes, los pájaros, nosotros diríamos hoy los aviones. No, ese es el primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El segundo cielo es el cielo de qué será. A ver. Sí, pero si yo estoy mirando desde abajo, como está muy bien la descripción de eso. Yo estoy mirando acá, digo, el primer cielo, ahí pasa un águila, un buitre, una las estrellas, donde estaban las estrellas. Porque ellos se daban cuenta que las estrellas estaban en una distancia muy grande. Ellos no sabían mucho, no eran astrónomos, y menos los judíos, que no tenían la capacidad de observación de los egipcios o de los griegos o de los habitantes de Babilonia. Ellos describían el mundo más o menos como lo veían, como dice el Salmo 8, cuando David dice, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, ese es el segundo cielo. El cielo de la luna y de las estrellas. Es una dimensión diferente, donde los pájaros no podían llegar, las nubes no podían llegar, porque las nubes uno podía alcanzarlas subiendo a las montañas. Ustedes saben que las montañas altas, a veces sus picos emergen, salen más arriba de las nubes. Y ellos tenían esa conciencia del cielo inmediato. Y el cielo inalcanzable, el segundo cielo, dentro de su conocimiento, de sus modestos conocimientos, porque Pablo era un gran filósofo, un gran teólogo, un tipo de mucha cultura, de mucha experiencia, pero le faltaban conocimientos elementales que en otras regiones del planeta ya entonces se tenían. Los calendarios astronómicos, por ejemplo, ya los tenía Babilonia muchísimo tiempo antes, Egipto mucho tiempo antes, Grecia mucho tiempo antes. Pero Pablo no estaba en ese. Entonces, el primer cielo, el segundo cielo, y el tercer cielo era la dimensión que estaba más allá de lo visible, sí. Probablemente estaba en estado de coma, sí. Más fuerte, hermano. Bueno, eso es precisamente el tipo de experiencia que relatan casi todos los que han estado al borde de la muerte. Muerte de distintos orígenes, muertes traumáticas por accidentes, muertes producidas por algún tipo de patología, es decir, alguna enfermedad, muertes producidas por circunstancias terribles como podía ser la guerra, personas que han llegado al borde y han regresado. Yo decía que para un grupo selecto que se anime, yo tengo dos películas que me las va a conseguir José Luis de acá. Yo ya las vi. Pero es para un grupo que se anime a debatir qué hay de cierto y qué hay de mentira en esas películas. Se llaman Vida más allá de la vida, una, y la otra se llama Vida más allá de la muerte. Y son experiencias reales contadas por la gente. No es una película de ciencia ficción. Lo que puede ser de ficción es lo que la gente cuenta, porque a veces a algunos se les va la mano y dicen que cuando se sentían muertos caminaban por la calle y sabían lo que pensaba la gente. Bueno, en fin. Pero por ahí hay casos muy impresionantes. Pero para hacer un cine debate, una vez en la radio, en Necochea, teníamos el auditorio en la radio y hicimos un cine debate sobre dos películas, ¿no?
¿Y ustedes saben la cantidad de gente que vino? Gente que no tenía nada que ver con la iglesia, vinieron ahí a la radio porque querían debatir unas películas que no tenían nada que ver con esto. Pero no me gustaría hacerlo en una reunión. Me gustaría hacerlo con los que realmente quieran ver. Tiene que ser una reunión como 3 o 4 horas, porque la película dura casi 2. Después por lo menos 1 hora y media o 2 más de discusión, de debate. El caso de Pablo está muy bien, hermana. Debe haber sido un estado de coma muy cercano a la muerte. Que se recuperó rápidamente es un milagro. Puede haber estado, no sé, en coma 3 o coma 4, en aquella época no se medía ni se sabía describir lo que era un estado de coma. Pero lo interesante es que en ese estado Pablo tiene una conciencia de una dimensión diferente, que él mismo describe, y dice que su experiencia era tan difícil de describir que no había palabras con las que él pudiera relatarlo. Fíjense que esto ocurre en muchos terrenos. Por ejemplo, Jacques Vallée es un científico de la NASA francés que trabaja en la administración aeronáutica del espacio en los Estados Unidos. Jacques Vallée describe, por ejemplo, el tema discutido de los platos voladores, que por ahí se pone de moda, por ahí se olvida. Dice Jacques Vallée, ¿por qué le llamamos platos voladores? Porque no sabemos cómo llamarlo. Entonces, como se parece a una fuente que vuela, un plato que vuela, uno dice un plato volador. Dice, supónganse que en la época del emperador Carlomagno, en el año 1000, o sea, hace 1000 años, un jet, de estos jets comunes y silvestres que vienen acá a Fisherton, no necesariamente un 777 ni un 747, sino un jet común, que viniera aquí a esta tierra volando en la época del emperador Carlomagno. El emperador está ahí sentado en el patio, tomando mate, ¿no? Porque no tomaban mate, pero sentado en el patio con la emperatriz mirando el paisaje. Ahí pasa un jet. No, dice, no. Se queda mirando. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación tiene, dice Jacques Vallée, a mano un hombre de hace 1000 años que nunca vio un avión? ¿Qué? Una cruz. Muy bien, Visor. Se imagina una cruz que pasó volando. Y el ruido del jet, pensó, es el lamento de la cruz. Entonces supone que es una aparición milagrosa. Lo llama al cura, lo llama al obispo, al brujo del imperio, todo lo que sea, ¿no? Y les dice, he visto una cosa maravillosa, una cruz. ¿Por qué? Porque el lenguaje no le alcanza. Cuando nosotros entramos en otra dimensión, el lenguaje que usamos cotidianamente no nos sirve, no nos alcanza, se agota. Nos plantea una serie de cosas diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo dice, yo escuché palabras que dice él con toda claridad aquí, el viento me volvió la hoja, dice, ese hombre fue arrebatado al paraíso en el versículo 4, donde usó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. No dice que le fue prohibido, sino que no hay de qué manera expresarlo. Entonces, esto nos revela que más allá de la muerte entramos en una dimensión diferente, donde el lenguaje es distinto, donde las cosas son imposibles de describir para quienes no conocemos más que este planeta. Bisoglio. Sí, Enoch y Elías. Bueno. Sí, Pablo tuvo la experiencia, digamos, tan palpable que dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque es una experiencia bidimensional, es decir, él reconoce que pasa de una dimensión a otra. Juan el Bautista lo describe en términos de visiones. Ahora, como en el principio dice, sube acá, dice después de las cartas, en Apocalipsis, perdón, no Juan el Bautista, Juan el Apóstol, dice Juan que escuchó una voz del cielo que le decía, sube acá, y en el momento fue para allá. Es probable, aunque él no lo afirma, es probable que eso sea más que una visión y que sea una experiencia real.
En el capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Yo estaba en el Espíritu, no es claro si quiere decir yo estaba físicamente allí, o corporalmente, o viendo, sino una especie de visión. Pero, de todas maneras, lo que nos interesa en este instante es descubrir una cosa. Todas esas descripciones que podemos discutir y ver en la película o en una de las películas que me interesaría que ustedes discutiesen alguna vez en un debate, deben juzgarse desde el punto de vista que nosotros no sabemos qué va a ocurrir después de la muerte, salvo lo que la Biblia describe. Vamos a ver qué nos dice Gordon Lindsay. Sí. Sí, puede ser, ¿por qué no? Pero la diferencia con Juan el Evangelista o con Juan el Apóstol sería que no podríamos tener una experiencia igual de revelación, porque eso es exclusivo de la experiencia personal del apóstol Juan. Bueno, a ver, busquen en una cita Job 14:14. Vamos a ver qué dice Gordon Lindsay. Job 14:14. Muy bien. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta. Ya te doy la palabra, José Luis. Una cosa que tenemos que entender es que todos los que estamos acá nos vamos a morir un día. Y no sabemos cuándo. No sabemos en qué instante. Fatalmente vamos a morir. Un día vamos a estar muertos. Entonces el hombre se ha preguntado siempre, desde sus remotos orígenes, bueno, está bien, ya sé que voy a morir. Una de las realidades más profundas y más indiscutibles es que vamos a morir. Eso es cierto, de manera que no hay que apurarse, vamos a morir lo mismo. No hay necesidad de suicidarse, morimos igual. Eso está bien. Pero la pregunta es, ¿volverá a vivir? La pregunta es, ¿continuará esta vida en otra dimensión, en otra realidad? José Luis. Fuerte, José Luis, porque... Sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Yo en la película esa, en las dos en realidad, vi esa misma coincidencia de la gente. Dicen que hay detalles que no saben cómo describirlos, porque son cosas que no son familiares para nosotros. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba periodismo, cuando yo tenía 18, 19 años, estudiaba periodismo en una escuela de periodismo de la Bolsa de Comercio en Córdoba y Corrientes, acá en Rosario. Y un día un profesor trajo una cosa. Era una especie de piedra, pero no era piedra. Era una especie de hierro, pero no era hierro. Era algo sin forma que uno no sabía qué era. Y entonces lo puso ahí y preguntó, primero les voy a hacer una pregunta, ¿qué es una cosa fofa? ¿No? ¿Qué es algo fofo? Piensen. Primera pregunta. Algo que se toca pero que se afloja. Y después dice, ahora expliquen esto, ¿qué es? Y cada uno de nosotros escribió las cosas más disparatadas. Teníamos que trabajar en serio, porque había que trabajar en serio. Las cosas más disparatadas en la descripción del objeto que el profesor había traído. Y entonces nos dimos cuenta que en esa descripción comprometíamos nuestra propia imaginación. Es decir, uno imagina y describe según su imaginación. Es como los test
en psicología los test de Rorschach. Esos test que son una especie de manchas y que, bueno, ¿qué son estas manchas? Cada uno dice lo que se le da la gana, pero va describiendo así problemas o conflictos o características de su personalidad. Y un test de Rorschach sirve para describir muchísimas cosas y lograr un buen diagnóstico, sumado a otro tipo de test. Bueno, llega un momento que las palabras no sirven, en que interviene nuestra imaginación. Y evidentemente lo que se descubre es que más allá de la muerte hay algo, y cada uno dice, algo tiene que haber. Entonces, ese algo tiene que haber lo explica cada uno como le parece. Incluso el que dice no hay nada, tampoco lo puede demostrar. Es respetable esa idea de no hay nada. Mabel prestó un libro que se llama ¿Qué creen los que no creen?, ¿no? La verdad que me tiene apasionado ese libro. Lo estoy leyendo día y noche, lo vuelvo a leer. Son escritos por un periodista y un obispo. Muy bueno el libro, pero muy bueno, porque describe dos visiones diferentes de la vida y de la muerte, de la razón de ser de nuestra existencia, si hay algún motivo valedero más allá de nuestro instinto animal, si somos solamente animales, si somos seres que tenemos un destino, un propósito, etcétera, ¿no? Toda esa batalla, esa descripción, y está subyacente esa pregunta, aunque ninguno de los dos autores la presenta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Porque se discute la ética, la razón de ser de la vida misma, los principios fundamentales en que se basa nuestra existencia y nuestras decisiones. Está muy bien escrito. Yo creo que Job, el autor del libro de Job, mejor dicho, se preguntaba esas mismas cosas hace miles de años. ¿Y para qué estoy acá? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de ser? Entonces, de allí empieza la investigación. Jesús decía, cuando la palabra alma se usaba como sinónimo de espíritu, porque en el griego son palabras distintas, las palabras que se refieren a la carne, al espíritu, al cuerpo o a la mente son distintas palabras, pero Jesús decía en Mateo 10, 28, busquen ustedes esa cita, cuerpo de la muerte del espíritu. El espíritu no puede morir. Si Jesús era Dios revelándonos esto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como veíamos el martes pasado, los espíritus de los justos, en esto estoy de acuerdo con Lisa, y aunque encontré este librito después, el que yo traje el otro día era el libro sobre la inmortalidad. Dice Lucas 23, 43, cuando Jesús habló con el ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, a mí me gusta ponerme en primer lugar porque no puedo decir, supongamos que alguno de ustedes se muera, no, mejor digo yo, supongamos que yo me muero, esto es más fácil. ¿Hay algún voluntario que quiera morirse? Levante su mano. Supongamos que yo me muero, ahora, en este momento. ¿Qué pasa conmigo? Ustedes, si me da un infarto, por ejemplo, no quisiera darles ese susto porque después... pero supongamos, vez pasada yo lo veía a Mariano Grondona. No sé si ustedes vieron ese programa de televisión el año pasado, cuando se le murió uno de los políticos que él estaba entrevistando. Se le murió en el programa, en el mismo programa. Y Mariano Grondona salían, el camarógrafo y el director eran crueles, ¿no? En vez de poner cualquier cosa, publicidad, una noticia, un flash, no, le seguían filmando la cara a Mariano Grondona. No filmaban al señor que se había descompuesto, porque ya era demasiado. Pero yo veía el impacto emocional y casi diría, a lo mejor me equivoco y hago una interpretación absurda de los hechos, casi diría el terror que sentía Mariano Grondona frente a la muerte. Porque es un espectáculo desagradable, sin duda, para el que mira, sobre todo si no tiene una filosofía, una teología, una doctrina que lo haga ser valiente, no tanto frente a la propia muerte. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se muere, teóricamente, no se entera de lo que dicen los demás. Lo que uno piensa siempre es en los que quedan. Porque
Yo digo, bueno, yo me muero dentro de un minuto y bueno, lo más que puedo aspirar es enterarme de que me he muerto y estar con el espíritu flotando, guiado por los ángeles en dirección al Señor. Pero lo de acá, lo que pasa por acá, los discursos que digan en el velatorio, la placa que me pongan en la tumba, el cortejo fúnebre, todas esas cosas son absolutamente inútiles. Por eso me gusta la parábola de rico y Lázaro que dice, murió el rico y fue sepultado. Bueno, sepultado y punto. Sepultado y punto. Todo lo demás es, no quiero decir que sea un show en el sentido peyorativo, despectivo, pero es una especie de show que hace la gente que queda. Porque el que se muere, se murió. El que se muere, se murió. Todo eso quedó atrás, entra en una nueva realidad. El problema es qué pasa en esa nueva realidad. Decíamos el martes pasado, si yo soy creyente, acuérdense de eso, la Biblia dice que los ángeles me llevarán a la presencia del Señor. Y se fue llevado por los ángeles, hablando de Lázaro, el que murió cuando murieron el rico y Lázaro, según ese relato de Jesús. Entonces, esa afirmación me interesa. Y quisiera que ustedes lean, ahora sí, que ustedes mismos lean. Filipenses, capítulo 1, alguien que lea en voz alta los versículos 23 y 24. Muy bien. Fíjense la afirmación de San Pablo. Ya casi podemos hablar de 1000 años atrás, 2000 años atrás. Dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y antes ha dicho en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo primero que pasa cuando uno muere y es llevado por los ángeles a la presencia de Dios es la conciencia de estar con Cristo. Si uno es creyente. El camino hacia el cielo es un camino muy especial. Me gusta leer ese libro que mencionaba recién del periodista Eco y del cardenal que se me escapa. ¿Te acuerdas del apellido? Bueno, como sea, un cardenal. Me gusta leerlo porque observo el escepticismo subyacente en ese periodista que, aunque no se define, dice, quisiera estar seguro. Yo ayer fui al cardiólogo. Mi cardiólogo es un muchacho no tan jovencito, ¿no? Muy bueno, jefe de cardiología del Sanatorio Parque. Y se ve el libro porque generalmente a veces uno va a ver al médico y tiene que esperar un montón de tiempo. Esta vez me hizo esperar 5 minutos nomás, me llama, paso, y pongo el libro arriba de la mesa. Y me dice, usted siempre trae un libro. Y es verdad, siempre llevo algún libro, a veces lo llevo a propósito. Entonces, dice, dice, de Eco. No de Eco, eso que uno llama cuando está bien, sino de periodista Eco italiano, ¿no? Me dice, mi cardiólogo es Opus Dei, de la derecha católica, ultraconservador católico, bíblico 100%, le sacude a uno cada versículo que uno tiene que estar alerta, ¿no? ¿Sabe lo que tiene Eco? Dice, ese periodista, dice, sabe lo que escribe y refleja el drama del hombre de hoy que no encuentra a Dios pero quisiera encontrarlo, que no encuentra la verdad pero quisiera encontrarla, que no encuentra la salvación pero la quiere hallar. Porque él puso su fe en Cristo, él es un católico que hasta cierto punto uno lo puede considerar salvo, ¿no? Y me dice, qué drama de este hombre. Yo me quedé pensando, bueno, seguimos charlando con él, siempre charlamos sobre esas cosas, y me vuelvo a casa y sigo leyendo, y anoche, antes de dormir, me estaba leyendo así, y por ahí encuentro una opinión de uno de los colaboradores del autor, que es un filósofo, y dice, es que la verdad se ha muerto. Antes, hace como 50 años, se hablaba de la muerte de Dios. Dios se murió, Dios, es decir, pero se murió en el sentido de que no que Jesús murió y resucitó, sino Dios murió. Yo tengo libros así, Dios muerto, escritos por ateos, ¿no? Dios murió.
Ahora es peor la cosa. La verdad murió. Es decir, no hay ninguna verdad, según ese filósofo. No hay absolutamente nada que aferrarse. No hay ninguna verdad. Entonces, cuando yo digo mi verdad, me engaño a mí mismo. Y además eso también es un error, porque es privatizar la verdad. Entonces este autor dice, la verdad ha muerto. Y es doloroso que vivamos en un mundo donde la verdad ha muerto, donde los valores, está bien que son importantes. Yo también me emociono cuando los hinchas de Racing se van a la cancha para pedir que les devuelvan el club, porque veo que es una expresión popular, pero al mismo tiempo piensa tanta desesperación porque se muere un club. No se va a morir, pero van a resucitar. Tanta desesperación por eso. Mientras la humanidad se muere, la verdad se muere. Y entonces, Pablo está diciendo mucho más. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo, bueno, ahora vivo como un anticipo de la verdad. Porque veo en Cristo la expresión de la verdad. Pero cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, yo soy el camino hacia la verdad. Y la verdad está más allá de la muerte, no de este lado. Por eso tiene razón el periodista. Yo me quedé pensando, este tipo tiene razón, tendría que conocerlo. Como es más joven que yo, a lo mejor me voy a Italia un día y lo saludo. Porque pienso, es verdad que la verdad se ha muerto, entre los hombres se ha muerto la verdad. Nadie le cree a nadie. En este mundo nadie le cree a nadie. Ni al príncipe Carlos hoy rindiéndole homenaje a los caídos de las Malvinas, ni a Clinton, ni a Menem, ni a nadie. La verdad se murió, porque la verdad está del otro lado de la muerte. La verdad está donde está Dios. La verdad está allí, pasando la frontera. Por eso Jesús es el camino hacia la verdad y la verdad representa la vida. Y por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, es decir, para mí el vivir es camino. Y el morir es ganancia. ¿Qué es? Es descubrir la verdad. Porque aquí estoy viviendo, como cuando Pablo escribe a los Corintios en la primera epístola, dice, aquí estoy viviendo las cosas como si fueran un espejo. Es decir, el espejo invierte las imágenes, ¿se dieron cuenta? Ustedes levantan la mano derecha y el espejo refleja como si fuera la mano izquierda. ¿Se dieron cuenta? El espejo es al revés, ponen las letras así, miren ahí, todas las letras al revés, parecen en ruso. Desfigura la imagen, confunde. Y muchas cosas nosotros las tenemos confundidas, inexplicables, porque de este lado de la vida estamos frente a un espejo que refleja la luz, como dijo usted, hermana, pero nada más. La verdad está más allá. Me gusta la expresión de Pablo, el morir es ganancia. Entonces uno sabe, no simplemente la curiosidad, ¿qué me va a pasar cuando me muera? Bueno, voy a descubrir la verdad de este universo de Dios. Como les conté alguna vez, no sé si acá o en la Asociación Cristiana, Alberto Einstein, el más grande científico de todos los tiempos hasta ahora, alguna vez aparecerá alguno más grande que él posiblemente, decía, cuando yo me asomo al universo, retrocedo espantado. ¿Por qué espanta el universo? Porque yo miro para arriba, por ejemplo, la nube de estrellas de nuestra galaxia, este barrio del universo donde nosotros vivimos. Cuando estábamos en el campamento en Bariloche, yo les hacía mirar a los chicos, porque no había luna y estaba el cielo despejado y se veían millares y millares y millares y millares de estrellas. Y miren, ¿dónde se termina eso? ¿Dónde termina el universo? ¿Dónde terminan las estrellas? ¿Dónde termina el espacio? Si yo pudiera lanzar un cohete que viaje a 300.000 kilómetros por segundo durante millones de años, 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, durante millones y millones y millones de años, ¿dónde terminaría el viaje? Nunca. Por eso Einstein decía, me espanta. ¿Saben por qué espanta? Porque esta mente no nos alcanza acá. Necesitamos una dimensión diferente donde una mente distinta descubra una realidad más profunda. Esa realidad más profunda es la verdad que vive más allá de la muerte.
Por eso, para ir terminando, me falta una charla más, el martes que viene sobre este tema, me falta una. Pero yo quiero hacerlos pensar a ustedes. Por eso decía que la tremenda curiosidad que, lo digo humorísticamente, pero lo digo con toda realidad, a mí me lleva a tocar este tipo de temas, esta curiosidad que algunos de ustedes me pidieron que tratara, porque no lo hice espontáneamente, es descubrir no solo el misterio del universo, no solo el hecho de qué pasa más allá, sino, piénselo cada uno de ustedes, ¿por qué yo tuve que nacer donde nací? El día que nací, la hora que nací, ¿por qué en esta época y no en otra? ¿Por qué nací aquí y no en Afganistán o en Pakistán o en el siglo XX antes de Cristo? ¿Por qué no nací en el siglo XXVII después de Cristo? Más adelante. ¿Por qué tuve esos padres y no otros, esos hijos y no otros, esa familia y no otra? Todas esas respuestas están del otro lado. La razón de ser de nuestra existencia, que tratan los filósofos. Hay psiquiatras extraordinarios como el doctor Víctor Frankl en un libro que se llama Psicoanálisis y Existencialismo. Hay teólogos profundos como San Pablo o San Juan. Hay pensadores notables del cristianismo como San Agustín de Hipona. Hay investigadores de la mente humana como Sigmund Freud. Todos buscan en el fondo por qué estoy, para qué estoy, de dónde vine, hacia dónde voy, por qué mi vida es así y no de otra manera. La respuesta está en Dios, pero a Dios hay que encontrarlo. Y si uno no encuentra a Dios, está perdido. Está perdido porque la vida no tiene sentido. Si alguno de ustedes nunca encontró a Dios, está perdido. No, su vida no tiene sentido. Su verdad está muerta y no va a resucitar. Ese es el drama del hombre de hoy. Algunos se paran a pensar en esas cosas, otros no. Otros viven porque duran. El otro día venía charlando con un taxista sobre este mismo tema. El taxista era profundo. Yo me quedaba boquiabierto cuando escuchaba las reflexiones del taxista. Y él me decía, es que resulta difícil vivir. Y yo le decía, es que esta no es la vida. Esto es simplemente la antesala de la verdadera vida. Aquí estamos viviendo el preludio de lo que es la verdadera vida más allá. Aquí estamos aprendiendo a vivir. Estamos descubriendo los secretos mínimos, pequeños, casi imperceptibles todavía de lo que es la realidad más allá. Eso quería decir Pablo. Para mí el morir es ganancia. Por eso Pablo hablaba de la nueva vida. Por eso nosotros cuando tomamos en nuestras manos libritos como este que les he presentado, no lo recomiendo mucho porque algunas cosas son exageradas acá, uno encuentra esto tan interesante. Dice Pablo, yo fui a esa dimensión y cuando regresé no encontré palabras, no hay palabras en el idioma para describirlo. Imagínense ustedes qué problema tendrían los que vivieron hace 2000 años, en los días previos al nacimiento de Jesús, para explicar qué es un átomo, qué es una molécula. En Bariloche llegó un científico al campamento. Es uno de los científicos que hacen las investigaciones atómicas. Trabaja con varios países, pero es evangélico, es bautista. Toda la cara de los científicos que uno imagina así, colorado, medio despeinado, barbudo, conversador. Se sentó a almorzar conmigo
empezó a charlar más o menos un sábado, serían las 12, siguió hablando ese sábado, no sé hasta qué hora, serían las 4 de la tarde, se fue un rato, volvió de nuevo, siguió hablando, me agarró el domingo, siguió hablando, simplemente para decirme esto después de todo su discurso. Nosotros los científicos en todo el mundo, me dio un apunte mencionando todos los grandes científicos de ahora. Todos los grandes científicos de ahora dicen, cuando más sabemos, menos sabemos. Y más aceptamos que atrás de toda esta batalla de la ciencia por descubrir la verdad, hay una verdad que humanamente nunca vamos a alcanzar. Está del otro lado. Es la verdad de Dios. Y yo me quedé con las ganas, y tal vez lo consiga para el año que viene, que este científico se dé una vuelta por nuestra iglesia y le hable a los chicos y les haga pensar en lo que necesitan saber para luchar de veras en este mundo. Bueno, tienen motivos ahora para ir a reflexionar en su casa, y tienen más o menos una semana. Este estudio sobre la vida más allá de la muerte lo terminamos el martes que viene. Lo de la película, tengo que hablar con José Luis, la conseguimos un día, vemos dónde lo hacemos. No es para todos, porque algunos no van a poder dormir después. Entonces, vamos a ver, un día buscamos una casa y vamos a verla, hacemos una mesa redonda y discutimos este tema. Vamos a orar. Señor, ha sido muy lindo hablar de nuestra esperanza. Sabemos que, como dice tu palabra, nuestra vivienda está en los cielos. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos, Señor, que nuestra vida aquí es un tránsito hacia aquella dimensión gloriosa donde conoceremos la verdad, y la verdad habrá de libertarnos de todo otro lazo que nos oprime y nos tortura en esta vida. Te damos gracias, Señor, porque estamos frente a aquella realidad que tú describiste a tus discípulos cuando dijiste que en la casa de tu Padre, Señor, había muchas moradas y que tú ibas a preparar lugar para nosotros. Te damos gracias porque preparas ese lugar, porque es realidad, porque nos damos cuenta que este cuerpo imperfecto es solo el estuche donde guardas nuestro espíritu, solo el envase descartable donde estamos nosotros esperando el tiempo de nuestra redención y de nuestra transformación. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias por mostrarnos una parte de la gran verdad eterna. Gracias porque un día te conoceremos cara a cara en toda la gloria de tu majestad. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.